Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra sesión número 4 de nuestro curso de Biblia. Agradezco tu presencia y te invito a que de corazón digamos: Dios nuestro, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, procedamos siempre con rectitud y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos quedamos en que San Jerónimo hizo la traducción dentro de la Iglesia Cristiana Católica, la traducción al latín, y que de ahí se derivaron infinidad de Biblias más. Desde el punto de vista físico, la Biblia, en un principio, repito, fue por tradición oral que pasaba su contenido. Ya cuando después se pudo ir escribiendo, existieron en aquellos tiempos unos escribanos, les decían algunos, otros les decían a los escribas. Dentro del judaísmo así se les conocía a las personas que hacían copias de los textos. Ubiquémonos, la primer Biblia se supone que fue recopilada por Moisés, y esto fue lo que fue sucediendo más o menos entre el año 1200 y 1150 aproximadamente, antes de la llegada de Jesús a este mundo, para que nos ubiquemos. Y por esa razón, estas copias que se hacían eran en rollos. Estos rollos eran unos grandes volúmenes, perdón, que estaban escritos sobre pergaminos, que eso quiere decir que venían de una origen vegetal, o sobre papiros. Los papiros se le conoce así a lo que producto de los animales, producto animal, se, se hacía como una especie de, de piel delgada sobre la cual iban escribiendo las Biblias. No había copias, eran copias, o más bien dicho, eran copias originales. De ahí la importancia de que fueran fieles en su redacción y en su contenido. Va a pasar muchísimo tiempo para que cambie todo esto, y eso fue prácticamente hasta la Edad Media. Estamos hablando por los años 1450, porque entre ese tiempo que fueron surgiendo las copias en rollos, hasta que Gutenberg, el alemán que revolucionó a toda la humanidad con la puesta en marcha de los tipos móviles metálicos, y con la impresión ya directa sobre materiales parecidos al papel, algunos y otros de papel, y se pudo mecanizar y hacer eh, muy grande la producción de la Biblia. Entonces, entre ese devenir de tiempo, únicamente algunos monjes, algunos religiosos, tenían la oportunidad de tener rollos o de tener manuscritos eh, con las escrituras, con la palabra de Dios, con lo que es la Biblia. Y únicamente hasta después de Gutenberg se va a diseminarse por todo el mundo, no porque todas las hubiera hecho Gutenberg, sino que él fue el que revolucionó todo este sistema. Para que te des una idea, a pesar de este gran paso que se dio, Gutenberg, en su primera edición de Biblias,
sacó únicamente 180 ejemplares, que se le conoce también con el nombre de la Biblia Mazarino o de la Biblia de las 42 líneas. Es decir, ¿y eso por qué? Porque Mazarino fue un religioso muy brillante, eh, francés, que gracias a su trabajo, de ahí surgió una gran biblioteca en Francia, que alberga, que tiene manuscritos valiosísimos, así como en un principio, más o menos por el año 300 de nuestra época, existió, además de Alejandría, dos lugares en los que se guardan celosamente copias auténticas de la Biblia. Uno de ellos se le conoce como el Código Sinaítico, que se encuentra precisamente en el monte Sinaí, bajo la custodia de los monjes en ese monte. Otra colección muy importante se encuentra actualmente ya ubicada en el Vaticano y se le conoce con el nombre de Códice Vaticano. Y existió el que desde antiguamente era famosísimo, que es el Códice Alejandrino. La ciudad de Alejandría fue una ciudad sumamente importante para la cultura de todo el mundo, ya lo dijimos. Pues entonces, cuando llega el tiempo de Gutenberg, él evoluciona la forma tipográfica de la impresión. Eso no quiere decir que ya todo se hiciera en papel como conocemos nosotros. El papel, que se supone que es uno de los grandes inventos chinos, pues fue poco a poco permeando y llegando en toda la historia de la humanidad. Pero fíjate que esta Biblia de Gutenberg, que te digo, o Biblia Mazarino, o Biblia de las 42 líneas, has de decirme, ¿por qué 42 líneas? Pues porque la tipografía que se usó para la impresión de esa Biblia eran 42 renglones por hoja, y más o menos el número de hojas que fue necesario de imprimir fueron poco menos de 1,300 hojas. Pero para que veas el material en que estaba hecho esta primera edición de la Biblia de Gutenberg, se hizo sobre un material que se llama vitela, con V, vitela, que es una mezcla de pergamino, o sea, de origen animal, pero muy pulida, muy preparada para poder resistir el tiempo. Seguía siendo un pergamino, pero con un tratamiento especial. Pero para que te des una idea, esta Biblia de Gutenberg, el peso que tenía más o menos era 32 kilos. Ya, la Biblia, las 1,300 páginas. Hoy en día, pues las Biblias es otra cosa, tienen muchas más hojas y pesarán, no sé, 5 kilos, cuando más. Date cuenta de cómo ha evolucionado todo esto. Este Gutenberg, te repito, es de origen alemán. Él era católico. Sin embargo, gracias a su invento de la tipografía móvil, eso evolucionó e hizo que se difundiera mucho la Biblia entre pensadores a favor y pensadores en contra del propio contenido bíblico. Tú recordarás que en vida Jesús nos dijo que Él no había venido a este mundo a ser signo de paz, sino signo de contradicción, y que tristemente, bueno, iba a haber interpolarización hasta en las propias familias. Y Él nos habla que padres se pondrán en contra de los hijos e hijos también en contra de los padres. Nos llegó a poner un panorama
real, un panorama concreto, que a pesar de que Él es la luz, es la verdad y es la vida, no todo mundo acepta todas sus enseñanzas y toda su doctrina que le encontramos en la Biblia. Sin embargo, eso no quitó que Él muriera por todos nosotros, por todo el género humano, para liberarnos del pecado. Pero retomemos, estamos ahorita con la Biblia. Después de esto de Gutenberg, repito, cayó en manos de muchas personas que le sirvió para poder eh, sostener tesis contrarias a muchas aseveraciones de la Iglesia. Entre otras, tú recordarás a Lutero, recordarás también a Calvino, recordarás también, fíjate, hay un, un sacerdote, uno que fue sacerdote católico, que hizo una traducción bíblica y que después se pasó al protestantismo. Y es muy famoso dentro de las Biblias porque él, asociado con otro gran amigo, formaron la edición muy famosa de la Biblia Reina Valera. Uno de ellos se apellidaba Reina, otro se apellidaba Valera. Y sus Biblias son muy conocidas. Son Biblias que obviamente dentro del protestantismo y dentro de algunas otras iglesias y sectas, no solamente iglesias, las utilizan, y de ahí quiero hacerte de tu conocimiento que hay que tener cuidado, porque la Biblia, todo mundo las conocemos, pero hay diferencias sustanciales. Para que tú sepas, la Biblia cristiana católica son la colección de 73 libros. De estos 73 libros, 46 corresponden al Antiguo Testamento y 27 corresponden al Nuevo Testamento. Pero existen Biblias que también se ufanan de ser cristianas, y yo no digo que no, porque también creen en Cristo, pero que tienen diferencias. Y entonces dentro de los protestantes, desde Lutero, eliminaron ciertos libros. Y entonces la, las protestantes se cuadran en el número de libros que los judíos también manejan. Cuando Jesús vivió, Jesús se presume utilizó la Biblia palestinense. No quiere decir que era un librito, era también un rollo, y la Biblia palestinense estaba escrita en arameo, que era el idioma, era la lengua que hablaba Jesús. Después, repito, ya se tradujo al hebreo. Pero entonces, dentro del judaísmo, ellos siguen conservando su tradición de que únicamente para ellos su Biblia contiene 39 libros, 7 menos que los que tenemos nosotros los cristianos católicos. Y muchos protestantes, repito, utilizan Biblias que tienen también el mismo número de libros del Antiguo Testamento, igual que los judíos. Entonces existen diferencias sustanciales, tanto en la extensión de las Biblias como también en el contenido doctrinal de las mismas. Entonces es importantísimo que tú, para poder estudiar correctamente la Biblia, punto número uno, tengas una Biblia que sea reconocida por nuestra Iglesia Cristiana Católica. ¿Cómo lo puedes reconocer eso? Pues mira, hay muchísimas ediciones de Biblia. Yo te voy a mostrar aquí ahorita para que tomes en consideración. Por ejemplo, te voy a hablar ahorita sobre la Biblia
católica para jóvenes. También tengo aquí la Biblia de las Américas, otra edición. Tengo también otra que es la Biblia latinoamericana. Y tengo otra más, que es la que yo uso para estudiar, que es la Biblia de Jerusalén. Entonces, existen muchas Biblias, pero tienes que tener cuidado que la Biblia que tú utilices para tu aprendizaje tenga el reconocimiento de nuestra Iglesia Cristiana Católica. Hoy en día, no todas las Biblias tienen elementos que los hacían característicos. Aquí me voy a permitir ponerte en esta Biblia católica para jóvenes, que tiene aquí en la parte alta una leyenda que dice nihil obstant. Esta expresión es en latín y significa que el contenido moral y doctrinal del contenido, bueno, de todos los escritos que integran esta Biblia, fueron confrontados por las autoridades religiosas pertinentes y no tiene discordancia con eh, con lo que el magisterio de la Iglesia Cristiana Católica ordena. No hay diferencias. Y después existía otra palabrita que aquí sí aparece que dice imprimatur. El imprimatur significa que está autorizando la autoridad religiosa apostólica el que se imprima. Y por lo tanto, esos dos grandes contenidos es el visto bueno, la palomita que tiene de parte de de las autoridades del magisterio de la Iglesia Cristiana Católica y que que te hace a ti ver que estás leyendo una Biblia cristiana católica. Independientemente de eso, ya tienes que tener cuidado. Muchas Biblias tienen, además de ese dato, o si no tienen ese dato, tienen alguna hoja en el que tienen la autorización del obispo o de la conferencia episcopal, y que eso te da a ti también certeza. Pero además de eso, hay otro ingrediente importante. Cuando tú vayas a adquirir una Biblia, no te fíes solamente que esta me la regaló la comadre o que esta me la encontré en en una tienda de libros antiguos y, hombre, tiene unas ilustraciones padrísimas y me gustó, sino que además la debes de adquirir en alguna librería católica y de preferencia de una librería cristiana católica, para ser más exacto. ¿Cómo cuál? Mira, yo aquí tengo ahorita un ejemplar que está editado por la editorial Buena Prensa. Hay otras, por ejemplo, que se llama la Dei Verbum. No, perdón, el Verbo Divino, editorial Verbo Divino. Otra, por ejemplo, la Casa de la Biblia. Hay muchas librerías reconocidas que venden material cristiano católico. Y además, ante cualquier duda, siempre remítete a tu párroco, remítete a un sacerdote que sea de tu confianza y pregúntale, oye, tal Biblia es digna de poderla estudiar, y él te ayudará a tomar la mejor decisión. Entonces, repito, ten la claridad de que el ejemplar de la Biblia que vas tú a usar para ir aprendiendo poco a poco de la palabra de Dios, tenga el reconocimiento de las autoridades religiosas cristianas católicas, y ante cualquier duda, consulta a tu párroco o sacerdote de confianza. Un detalle que
me brinqué en su momento, pero que es interesante que lo tengas presente. ¿Por qué estamos haciendo este curso en septiembre? Ya te hablé de San Jerónimo. Pues mira, San Jerónimo nació a la vida celestial el día que murió. Todos los santos se les celebra dentro del el calendario litúrgico el día que mueren. ¿Por qué? Porque ese día nacen a la santidad. En el caso de San Jerónimo, él murió físicamente el día 30 de septiembre y ese mismo día, pues, llegó a los cielos, llegó a los cielos. Entonces, por lo tanto, en honor a él, el mes de septiembre es declarado por las autoridades de nuestro magisterio cristiano católico como el mes de la Biblia. Y por eso estamos tan interesados en que tú conozcas la Biblia, en que te adentres en el contenido de la palabra de Dios, en que lo estudies, en que lo hagas vida propia, en que llegues a ser tú un ejemplo mediante tu rectitud y tu congruencia en el cristiano que eres en cualquier ambiente, no solamente dentro de tu parroquia, sino en cualquier lugar y en cualquier momento. Y si es posible, que llegue el momento en el cual tú seas un misionero también de la palabra de Dios. Porque recuerda que desde tu bautismo, tú, además de que recibiste los dones y gracias del Espíritu Santo, te convertiste en sacerdote, profeta y rey. Y al decir profeta, ya vas entendiendo que el profeta es el intermediador entre Dios y su pueblo. Y entonces tú debes de ser un intermediador. Pero pues vamos poco a poco, no hay prisa. Lo importante es primero que tú conozcas, que disfrutes y que vivas la palabra de Dios, y lo demás el Espíritu Santo obrará en tu persona. Por hoy te agradezco tu presencia y te invito a que mañana continuemos adelante. Que descanses. Gracias.